Al Señor por la oportunidad y gracias a los hermanos de Jesús Redentor por la invitación. Amén. Y ahí la vamos a estar examinando y le vamos a avisar al hermano Pedrito. Ahí mi hermano Ariel. Estamos en la serie del libro de Romanos y hoy me toca Romanos capítulo 8, verso 31 me parece en adelante. Bien, le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tomen asiento. Son hermosos estos textos que acabamos de leer, hermano, más aún por la seguridad que nos dan en la presencia del Señor. ¿Sabe que en el capítulo 7 de Romanos llegamos a un punto en que Pablo se lamenta del hombre que es? No del hombre en sí como Pablo el apóstol, sino de un ser humano común y corriente que está atado al pecado. ¿Cierto? Y llega a mostrar un deseo de salir del cuerpo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Porque con mi mente sirvo a Dios y con mi cuerpo sirvo al pecado. Y luego en el capítulo 8, ¿cierto? Comienza diciendo, más ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, comienza el capítulo 8 con una esperanza hermosa. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creo que esta frase es, hermanos, la frase clave de todo el capítulo. Estar en Cristo. ¿Me entiende? Estar en Cristo. Y después se ha venido hablando acerca de qué significa vivir en el Espíritu y estar en la carne. Y estos son los mensajes que han venido dando nuestros hermanos los miércoles anteriores. Vivir en el Espíritu. Acuérdense que Pablo en uno de los versículos dice que nosotros estamos en el Señor, ¿cierto? Bendecidos en Él, si es que estamos en el Espíritu. Y pone allí la duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el que camina en Cristo debe estar seguro de que camina en Cristo. ¿Cierto? Pero esto lo determinará la conducta de cada uno, la conducta de cada cual determinará si nosotros caminamos en el Señor o no. Entonces llegamos al mensaje anterior que predicaba nuestro pastor Isaac, y en el mensaje anterior se nos hablaba, hermanos, de una seguridad de gloria, los versículos anteriores Dice el verso 28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y aquí está hablando, hermano, como hablaba el pastor Isaac la semana pasada,
de la seguridad, ¿cierto?, que tiene el creyente, pero está hablando de que ya nosotros, es como que el apóstol nos ve en la gloria, ¿me entiende? En un pasado profético, ¿me entiende? En un pasado profético, porque hace 2000 años Él ya nos vio en la gloria. Dice, a estos también glorificó, los perdonó, los justificó, los santificó y también los glorificó. ¿Cierto? Y nosotros todavía no estamos glorificados. ¿En qué sentido? En que estos cuerpos todavía siguen siendo los mismos. Pero esto es como decirnos, sí, es verdad que estamos en una lucha contra el pecado constante, pero no se olvide que tenemos garantías de salvación. Y las garantías de salvación en esta vida, por sobre todas las cosas, es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es la obra que el Señor hace desde que el Señor nos llamó y nos convirtió a su camino, esa obra de perfección continua en nosotros. Esa obra de perfección continua que terminará el último día que estemos en esta tierra, ya sea por muerte o por su venida, pero la santificación terminará allí, en ese momento. Todos los días de nuestras vidas estamos en un proceso de santificación. Amén. Amén. Esta es la obra activa del Espíritu Santo en nosotros, la santificación. Entonces, ¿cómo sé que estoy siendo santificado? Porque Dios me va perfeccionando, hermano. Estamos perfeccionándonos de día en día, dice el apóstol. Dice, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo el Señor. Entonces nos estamos, hermanos, santificando en Cristo. Él nos está perfeccionando. Entonces, todo esto que he dicho tiene que ver con las predicaciones anteriores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Y por qué nosotros vivimos en desesperación, en preocupación, en dificultades? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ir contra Dios? ¿Quién puede hacerle algo a Dios? ¿Alguien puede dañar a Dios? ¿Alguien puede, hermanos, sacarle una pizquita a Dios? Si tuviera el Señor pelo, ¿alguien podría sacar un pelo de su cabeza? No. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando la palabra nos viene hablando y va llegando, hermanos, como a un clímax, la palabra aquí en Romanos 8, porque nos está hablando de lo menor a lo mayor. Oh, de hijos, ustedes están seguros en Cristo. Ahora yo les pregunto, amado hermano, ¿se considera usted seguro en Cristo? Y la respuesta debe ser amén. Y alguien va a decir, no, pero es que yo creo que en algún momento alguien va a pecar. Es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que si alguien va a caer en pecado, no, porque Pablo dedicó un capítulo entero a hablar de eso. ¿Cierto? Lo que estamos hablando ahora es la seguridad que tenemos en Cristo. Y no es una seguridad que usted o yo hayamos ganado. Es la seguridad que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Ahora pues, ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede alguien ir contra nosotros? No, por hermanos. Aquí en este mundo, hermanos, las personas se sienten seguras. En este mundo las personas se sienten seguras cuando tienen un buen sueldo. Se sienten seguras cuando tienen una casa con murallas altas. Se sienten seguras cuando tienen una buena protección de fierro en las puertas y ventanas. Se sienten seguras. ¿Pero los puede proteger eso de verdad? No. La única forma en que estemos seguros es en Cristo. Porque esta seguridad trasciende a la vida. Y es aquí donde nosotros tenemos falta de fe. Porque yo quiero todo aquí, por hermano. Si el Señor me dijera, hijo, ¿sabes qué? Como dicen los testigos de Jehová, allá en la gloria el Señor te tiene una hectárea para cada uno. Según los testigos de Jehová sacaron la cuenta y hay 22 hectáreas por persona allá en la vida eterna. ¿Ya? Pero yo no las quiero allá, las quiero acá. ¿Cierto?
el Señor no vino a morir para darme 22 hectáreas. No vino a morir por eso, para darme una parcela o para darme bienes acá. No vino a morir por eso, Señor. Entonces, la seguridad de la que la palabra del Señor está hablando trasciende nuestra vida. Y es ahí donde nosotros debemos ejercer fe. Amén. Debemos ejercer fe. Porque Dios vive, hermanos, en el no tiempo, en la eternidad. Dios vive en una santidad absoluta y nos invita a ir a vivir con Él. ¿No es así? Ya, pero como yo no logro imaginar este mundo maravilloso, no logro imaginarlo, me quiero quedar aquí, pues, hermano, y tener todas las bendiciones aquí. ¿No le pasa a usted? ¿Que todas sus proyecciones están aquí en la tierra? ¿O no? El Señor les bendiga. Nosotros no hemos aprendido a proyectar hacia la vida eterna. No, nunca, yo he tratado, pero mi mente no llega. ¿Me entiendes? No llega a tratar de proyectarse. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo allá? Y trato de imaginarme con las cositas que sé de la Biblia. No logro no imaginarme. Pero sí me logro imaginar, hermano, no sé, un lugar en la playa, otro lugar por allá, otro lugar por acá, porque eso lo ven mis ojos. Pero el Señor me dice que todo lo que yo veo perece. ¿Cierto? Todo lo que yo veo perece. Mas lo que no veo permanece para vida eterna. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí, ¿ve que la Biblia dice aquí que Él nos va a dar todas las cosas? Entonces, hermanos, compremos los números de la lotería porque el Señor nos dará todas las cosas. ¿Cierto? Pero si aquí lo dice la Biblia, ¿cuáles son todas las cosas? ¿Me entiendes? Porque estamos hablando de la bendición espiritual con Él. Y dice que Él no escatimó a su propio Hijo. Acuérdese que Abraham llevó a su hijo, siendo un hombre, llevó a su hijo y estuvo dispuesto a matarlo. Dios no se lo permitió. Y entonces el Señor dice que en el caso de Dios, Él no escatimó a su hijo, es decir, no detuvo la muerte de su hijo, sino que su hijo murió para que nosotros recibiésemos todas las cosas. Dice, entonces, todas las cosas son las promesas espirituales en Cristo. Esas son todas las cosas. También tenemos añadidura, también tenemos bendición en esta tierra, ¿cierto? Pero todas las cosas son las que yo no veo hacia el futuro. No las puedo ver. No puedo entenderlas. Entonces dice más abajo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oye, hermanos, yo quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio mental hoy día, que pudiéramos tratar de entrar en la mente de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué trata de decirnos Pablo? Porque Pablo aquí está usando figuras de dicción, hermanos, donde encadena un versículo con otro, ¿me entiendes? Y nos va dando idea tras idea. ¿Para qué? Para darnos a entender algo mayor, algo que no logramos entender fácilmente. Entonces el apóstol nos está diciendo que Cristo es nuestro abogado, que Dios nos guarda, que Dios nos justifica, Cristo nos justifica, ¿cierto? ¿Quién nos va a acusar si es Dios que nos justifica? ¿Hay un juez mayor que Dios? ¿Hay un juez mayor que Dios? ¿Hay alguien mayor que me pueda acusar delante de Dios? Nada, absolutamente nada puede ir en contra de Dios. ¿Amén? Entonces, el apóstol me está diciendo, primero, de ustedes son todas las cosas. Las cosas que son de Cristo son de ustedes. Nadie puede ir contra ustedes, porque sería igual que ir contra Cristo glorificado. Nadie
puede acusarlos a ustedes, porque sería igual que acusar a Cristo. ¿De qué se puede acusar a Cristo? De nada. Él no cometió pecado. Por nosotros, dice la palabra, lo hizo pecado. No dice se hizo pecador, no dice así, lo hizo pecado, que tomó el pecado nuestro. ¿Me entiende? Entonces, no puedo ir contra Dios, no puedo quitarle nada a Dios, no puedo acusar a Dios. Y si yo estoy en Cristo, no me pueden hacer esas mismas cosas. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Lo entienden? Entonces, cuando Juan decía, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo, al justo, ¿cierto? Tenemos este abogado, ¿cierto? Pero no significa que Él está abogando todos los días por nosotros. Significa que Él, hermano, es impecable. Y que a Él no se le puede acusar de nada. Y todos los que Él compró también son hermanos inacusables. Inventé una palabra. ¿Me entiende? No se les puede acusar. Después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, yo tenía un pensamiento con respecto a este texto y lo tuve por mucho tiempo, pero siguiendo la línea del estudio que venimos haciendo del libro romano, yo estaba equivocado. Yo pensé que en esta lista lo único que me puede apartar del amor de Cristo es el pecado, pero no es así, porque Pablo está dando por hecho que somos pecadores. ¿Me entiende? Él lo está dando por hecho en el capítulo anterior y nos está mostrando que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos está mostrando que aún siendo faltos, tenemos todas estas garantías. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De entrada digo, nada. Nada, ¿me entiende? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo, estamos en su gracia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y yo quiero decir algo, aquí nos dice, hijos, ¿no tendrán tribulación? ¿Dice así? No. Todo lo contrario. ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? Y ustedes entienden lo que es una tribulación, ¿cierto? Las personas que están siendo anegadas hoy día están en tribulación. Las personas que han perdido sus cosas, que hace 2 meses perdieron sus cosas y se endeudaron y ahora 2 meses después vuelven a perderlo todo. Esa es una tribulación, ¿cierto? Ciertamente es triste y es penoso. Pablo habla de esto. ¿Me puede apartar, si yo soy hijo de Dios, esta tribulación de Dios? No. No me puede apartar de Dios. Entonces, ¿qué tipo de tribulación me podría apartar de Dios? ¿Que me azoten? ¿Sabe, amado hermano? Cuando una tribulación es como esta, que como decía mi hermana Teresita, los incendios, aquí en Chile hemos ido de tragedia en tragedia, cada 2 o 3 meses tenemos tragedia. Me llamaba ahí una hermana, pastor, ¿y vamos a ayudar esta vez? No lo sé, hermana, porque nos vamos recuperando de una y ya tenemos un montón de tragedias encima. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, son tribulaciones, pero no son por una causa justa. Pero Pablo está hablando de la tribulación por Cristo. ¿Me apartará una tribulación por Cristo? Y sabe que cuando Pedro y Pablo fueron azotados por el nombre del Señor, se fueron contentos, hermano. ¿Cierto? Es como ilógico eso, ¿cierto? Como ilógico. Yo agarro a mi hermano Eleazar y agarro a Pastor Isaac, ¿cierto? Y los azoto para que se dejen de hablar de Cristo, ¿cierto? Y yo quedé ahí contento con estos azotes, ya no van a hacer nada más. Y cada azote era, hermano, como un aliciente para que sigan predicando. Y entonces salen, hermanos, y dicen, ¡qué felicidad, qué bendición más grande ser azotados por Cristo! ¿No podremos decir nosotros? ¿Podremos cantar en una cueva, hermano, mientras estamos ahí en cepo? Usted trate de traer un cepo para acá y póngase aquí en el coro a cantar con un cepo, a ver si puede, ¿cierto? Para que entienda. Cepo, un tablón grande, hermano, donde pone mano, cabeza y pie. Es algo muy incómodo. Pero ellos cantaban y cantaban, no sé cómo cantaban de gozo de estar allí, ¿cierto? Y se removieron todas las piedras y todo con un terremoto y ellos le adoraban al Señor.
No estaban, oh Señor, pero ¿por qué, Señor? Tú me prometiste que estas cosas no iban a pasar. ¿Decían así? No. Los hijos de Dios no hacen eso. Los debiluchos y carnales sí. Cualquier problema, cualquier dificultad, ay no, que yo no camino más porque yo pensé que el evangelio era otra cosa. Porque tal vez tiene que ver con lo que ofrecemos en la calle. Venga Cristo, que no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna dificultad. Y no es cierto. Venga Cristo porque es la salvación. Punto. ¿Me entiendes? Y ¿sabe? ¿Quién me separará? ¿Tribulación o angustia? Aquí la palabra del griego, hermano, no es angustia, es estrechez. ¿Ya? Es estrechez, pero nuestra Biblia la traduce como angustia. Y estrechez que va en aumento. Siempre en aumento. ¿Me entiendes? Algo que me está apretando. Las estrecheces de esta vida, por Cristo, por lo que sea, me van a apartar de Él. No debiera, ¿cierto? Y después dice, o persecución o hambre. No sé cuántos de esta generación han pasado hambre. Aquí no han pasado hambre. Pastor Isa parece que no. Josué tampoco. Por allá parece que ha pasado hambre, ¿cierto? No, si no somos tan antiguos tampoco. ¿Cierto? O sea, hemos pasado hambre. ¿Pero eso me puede apartar de Cristo? No, pero pastor, si está escrito que Dios no va a faltar, ¿cierto? Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Pero eso nos dice ahí que no pase hambre. ¿Me entiende? Nos dice ahí, porque Dios permite que pasemos algunas dificultades. Las permite, que pasemos hambre. En algún momento, que pasemos estrecheces, que pasemos persecución, que pasemos angustia, que pasemos desnudez, peligros o espada. ¿Qué de todo esto hemos pasado nosotros? Si cuando el escritor de los Hebreos dice muy bien, no hemos sufrido ni hasta la sangre por Cristo, nada, ¿cierto? Y somos cristianos que somos gozosos porque no pasamos ningún problema. Yo estoy seguro, hermanos, que de los 4 o 5 millones de evangélicos en Chile, si viene una persecución, quedará 1 o 1,5 millones de cristianos que sirvan al Señor, porque el resto es puro salto y gozo, hermano, puro salto y gozo y nada de cristianismo real en el corazón, de tener una fe genuina en el corazón por Cristo. ¿Me entiendes? Una fe genuina. No importa lo que pase en esta tierra, no importa. Yo me voy con Cristo. Yo estoy seguro en Cristo. Si esa es la idea de estos pasajes. ¿Por qué? Porque si muero por Cristo aquí, voy a estar con Él. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo lo entendía, decía, tengo este dilema. ¿Me moriré? ¿Me voy con el Señor? Como que él tenía la llave de decir, Señor, hoy día me voy contigo. ¿Cierto? ¿Me voy con el Señor o me quedo a predicar? ¿Cierto? No sé a cuál de los dos gozos me queda mejor. El Señor les bendiga. Entonces dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí está citando el Salmo, hermano. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, aquí viene de nuevo una cadena de hechos, ni la muerte ni la vida. Es decir, ¿qué valor tiene la vida y qué valor tiene la muerte ante la obra de Cristo? ¿Cierto? Ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Pablo lo llena todo aquí, hace una lista completa, hermano. Nada me puede separar del amor de Cristo. Entonces, no, si yo entiendo esto que el apóstol está hablando, no puedo llegar derrotado. Amén. No puedo. Si yo entiendo que el Señor, escúchenme bien esto,
en la eternidad, como dice Efesios 1:3, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, ¿cierto? En la eternidad decretó, hizo un decreto de salvación y escogió al hermano Leo, ¿cierto? Lo escogió. Junto con, hermano, con escogerlo, lo predestinó. Junto con predestinarlo, lo glorificó. ¿Qué no puede sacar al hermano Leo? ¿Puede huir el hermano Leo? ¿Puede arrancar? Miren. Y quiero que encontrar un versículo. Aquí, el 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. ¿Sabe que la palabra llamó aquí no está en el griego? La palabra es, adivinen, arrastró. Arrastró, hermano. ¿Qué significa eso? ¿Me preguntó el Señor algo a mí? Me tomó del mundo, es que no quiero. Y me arrastró y me trajo a su camino. Entonces, si Él me arrastró, si Él hizo toda esa obra por mí, ¿me puedo apartar del amor de Cristo aunque yo quiera, aunque yo me quiera arrancar ahora? No puedo. No se puede, porque Dios hizo esta obra maravillosa. Me tomó, entonces, por eso que aquí los comentaristas en este texto, cuando van al griego, dicen que esta es la gracia irresistible. ¿Me entiendes? Que la gracia irresistible, no puedo yo luchar contra la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque no me pregunta, no me hace nada. Es como, perdón la expresión, cuando yo tomo al perrito y lo traigo para acá porque el perrito no sabe lo que hace. ¿Cierto? Y así me tomó el Señor. Así me tomó, me arrastró, me predestinó. ¿Ya? Y no me llamó simplemente, sino que me arrastró a su gloria. Y hizo una obra maravillosa conmigo. ¿Puedo yo apartarme de Él? No. No debiera jamás pensar en apartarme de Él. Pero si yo quisiera, no podría. Porque Él me tiene en su mano. En el hueco de su mano. Y su mano está en la mano del Padre. ¿No es así? ¿No dice así la Escritura? A los míos nadie los va a arrebatar de mi mano. Y nadie es nadie, ni yo tampoco puedo arrancar de su mano, ¿cierto? Y ni de la mano del Padre. Entonces, qué maravillosa la obra del Señor. ¿Sabe que este libro de Romanos culmina aquí, en este versículo, una etapa y comienza en el 9, otra etapa del libro, un tema totalmente distinto, parecido pero distinto. Pero aquí me está diciendo, hombre, Dios sabe que tú eres pecador, sabes que luchas con el pecado, sabes que haces todo esto, pero aún así, Él te arrastró a su gloria. ¿Me entiendes? No le puedes decir, Señor, pero es que yo he hecho esto. Fuiste perdonado en Cristo. Entonces tenemos licencia para hacer todo lo que se nos ocurra. Dice el mismo apóstol en 1 Corintios 10. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito. Pero el Espíritu Santo me guiará a toda justicia, a toda acción correcta, a todo lo bueno, a todo lo justo. Y cuando caiga en pecado, puedo ir humillado y avergonzado a sus plantas y Él me perdonará. El Señor les bendiga. Cuando estudiamos la palabra y se nos muestra así, hermanos, yo me siento muy pequeñito. Uno, de que Dios me haya visto en la eternidad. Samuel Pérez Millo dice, antes de que Dios diga, sea la luz, dijo, sea la cruz. ¿Cierto? Antes. Y como fue la cruz antes, su obra salvífica estaba para la eternidad. El Señor les bendiga. Este es el tema del día de hoy, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Dios amado, por tu palabra, mi Dios.